5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días y gracias por madrugar con nosotros en esta primera emisión de Noticias RCN. Son muy buenas las noticias en el sector de hidrocarburos. La ministra de Minas, Irene Vélez, anunció el hallazgo de un yacimiento de gas en Pueblo Nuevo, Córdoba. Se trata de los pozos Brujo 1 y Mágico 1, que producirán 70 millones de pies cúbicos diarios, lo que garantizaría 18 años adicionales de gas en el país. De acuerdo con la ministra, más de la mitad del gas se utilizará para la producción de fertilizantes. Más o menos la mitad del gas que pudiera estar saliendo de estos dos pozos podría estar siendo utilizado para la producción de fertilizantes. Entonces estaríamos haciendo el encadenamiento perfecto, de manera que una materia prima que hace parte, digamos, del sector primario de la producción puede encadenarse a economía productiva generando valor agregado. Y definitivamente no aprendemos. Llevamos 2 días del mes de diciembre y ya se reportan 9 personas quemadas con pólvora en el territorio nacional. En Antioquia, a pesar de las campañas, las restricciones y la prohibición en el área metropolitana de Medellín, se presentaron 6 personas heridas. Entre ellos hay un bebé de 1 mes y una mujer que tiene comprometido uno de sus ojos. En Valle del Cauca son 2 los quemados por manipular juegos pirotécnicos y el más reciente caso es en Guarne, Antioquia, donde un hombre de 25 años resultó con quemaduras por manipular pirotecnia. Pues así comenzamos esta primera emisión de Noticias RCN de hoy viernes. Y señores, viernes, se acabó la semana, ya es 2 de diciembre. En minutos vamos a hablar también sobre una delicada denuncia de habitantes en la localidad de Kennedy, esto en Bogotá. Además, hablaremos del proceso de investigación que adelanta la Procuraduría ante las denuncias de un millonario contrato en la UAS. A las 5:32 quiero saludar y darle la bienvenida a esta emisión también a mi compañera Andrea Jaramillo, que está como siempre desde Barranquilla con noticias de las regiones. André, buen día. Hola Mari, televidentes, muy buen día, un gusto por supuesto saludarlos a esta hora y vamos a hablar de una vez de lo que está pasando con el salario mínimo. Ayer se llevó a cabo el segundo encuentro, conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el alza de lo que será ese rubro para el año 2023. El próximo encuentro será el 5 de diciembre. Ayer fue un día clave en la reunión de la mesa de concertación que discute el salario mínimo. Se reveló el dato de productividad que gremios, trabajadores y gobierno tendrán en cuenta para negociar y fijar el incremento del próximo año. Hemos tenido un diálogo muy abierto con la ministra porque de nada sirve lograr un 20%, cualquier cifra, si no hay un dique que detenga la inflación en Colombia. La cifra de 1,24% se sumará a la inflación que ya supera el 12%. La mejor decisión que hemos tomado es esta, porque es una cifra que incluye los elementos centrales y fundamentales para poder determinar la productividad del país. Hay 2 parámetros que son muy importantes y eso hará parte de esa sentada, ojalá con la mayor amplitud y buscando siempre lo mejor para el país. El lunes 5 de diciembre se reunirán de nuevo para continuar estudiando las variables que definirán el aumento. 5 de la mañana, 33 minutos. Y si usted ayer intentó hacer una transferencia a través de su plataforma de Bancolombia de Vivienda y no pudo, no se preocupe, no fue el único. Ambos bancos tuvieron fallas en sus plataformas y eso terminó por afectar a sus usuarios. En el caso de Bancolombia, la entidad informó que la caída de su plataforma se solucionó en horas de la tarde, mientras que Vivienda afirmó que los cajeros electrónicos y algunas oficinas fueron habilitados al terminar hacia el final de la jornada, al igual que el uso también de tarjetas a través de comercios. Insistieron que la situación no puso en riesgo los recursos de los clientes y que no se trató de un ataque cibernético. 5 de la mañana, 34 minutos. El presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta de Twitter que presenta una afección de salud. Señaló, abro comillas, un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el COVID. Espero restablecerme. Cierro comillas. El mandatario permanece en Medellín y canceló su agenda de los últimos 2 días. Una pronta recuperación al presidente Gustavo Petro.
Y el Instituto Nacional de Salud emitió un nuevo informe con los casos más recientes de COVID-19 y las cifras de nuevo van en aumento. Miren, en el último reporte se registraron 2.112 casos y en el más reciente, que fue emitido hace pocas horas, se aumentó a 3.252 contagios, es decir, 1.140 casos más. Tan solo en Bogotá son 1.298, por lo que las autoridades siguen entregando recomendaciones para evitar contagios y, sobre todo, lo más importante, vacunarse en alguno de los 200 puntos habilitados para este fin de semana. No hay pico, no va a haber drama, pero sí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con la gripa, las enfermedades respiratorias, porque por la ola invernal vamos a tener más frío, más lluvia, más gripa. Y tenemos también la misma variante, la misma Omicron que tenemos desde hace meses, es la misma que está circulando. En otras noticias, un muerto y un herido dejó una riña que se presentó en el barrio Lucero, esto en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Las autoridades capturaron a 3 personas. Un menor de edad fue aprehendido. La pelea callejera fue con armas blancas. La policía hizo un llamado a la tolerancia y el buen comportamiento. El cuadrante llega, hace el procedimiento correspondiente, captura 4 personas, de las cuales 2 son trasladadas al hospital, centro médico. Uno de estos fallece, otro continúa en el centro médico en observación debido a las lesiones. Un capturado y un menor aprehendido. Son las 5 de la mañana, 36 minutos. Aquí en Noticias de RCN estamos en todas las regiones del país con las noticias de la gente. Vamos de inmediato a conocer lo que ocurre con nuestros corresponsales, que ustedes lo tienen aquí en pantalla. Ya están preparados para llevarles toda la información. A esta hora nos llega la señal desde Medellín con Juan Fernando Tavares. Marcela Tunjo nos acompaña hoy con las noticias de Cali, Valle del Cauca. Camilo Santos está desde Bucaramanga y Daniela Mora trae las noticias del Caribe, de Barranquilla. Arrancamos. Una presunta disputa interna de una pandilla del occidente de Medellín preocupa a las autoridades. Por lo menos 5 homicidios ocurridos esta semana estarían relacionados. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Juan Fernando, adelante. Maritza, buenos días. Sí, las autoridades tienen la mira puesta en 2 comunas en particular, ambas en el occidente, la comuna 7 Robledo y la comuna 13 San Javier, donde se han presentado disputas internas, dicen, entre una banda delincuencial, un combo conocido como los pesebreros, ajustes de cuentas internos, todo por la disputa por las rentas criminales, disputa que comenzó, aseguran las autoridades, después del asesinato de uno de los presuntos cabecillas. Por eso han anunciado el refuerzo policial con 350 integrantes, además del aumento de recompensas, estaba en 40, subió a 80 y ahora hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que ayude a esclarecer estos homicidios ocurridos esta semana. Esto obedece a una pugna interna que hay al interior de esta organización debido a las capturas que hemos hecho de cabecillas, de coordinadores, a las incautaciones de elementos que le hemos hecho, medios eficaces para cometer los delitos como armas de fuego. Nuestro recorrido nacional en Noticias RCN se dirige ahora al Valle del Cauca, donde las autoridades han reportado la captura de 17 presuntos integrantes de bandas dedicadas al microtráfico. Marcela Tunjo, detalles, buenos días. Juan Fernando, buenos días. Así es, fueron 6 meses de investigación para que las autoridades, por medio de 20 allanamientos, lograran dar con la captura de estas personas pertenecientes presuntamente a la organización criminal 9 de enero. Esta organización estaba conformada por 4 familias, padres, abuelas, parejas, hijos que se dedicaban, como usted lo dice, al microtráfico, pero también a cometer homicidios. Dentro de los delitos que se les acusa también es de instrumentalizar a menores de edad para cometer estas fechorías. También instrumentalizaban menores que lograban reclutar a través de los mismos familiares de los barrios para desprender, comercializar este estupefaciente en colegios, en escuelas, en parques o lugares recreativos. Continuamos con noticias de Cali, porque también en las últimas horas fueron capturadas 12 personas pertenecientes a la organización criminal Mestalla, los cuales estarían dedicados presuntamente al hurto de celulares. Entre los capturados se encuentra alias Ultra y Dexter, quienes ya tenían medidas de aseguramiento.
Ahora nos trasladamos al departamento de Santander porque también en las últimas horas fueron capturados 2 presuntos extorsionistas, los cuales estaban en flagrancia cuando llegaron las autoridades, estaban entregándole dinero, sus víctimas le estaban entregando dinero y lo habían amenazado con su vida y también la de sus hijos. Camilo Santos, muy buenos días. ¿Cómo se llevó a cabo el operativo? Marcela, televidentes, buenos días. Así es, mire, fueron amenazas bastante fuertes las que recibía esta reconocida empresaria del área metropolitana de Bucaramanga, quien denuncia ante las autoridades y luego de un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación, pues se conoció que estas personas eran ex trabajadoras de esta mujer, que luego pues de citarla en pleno centro de Bucaramanga recibiendo esta extorsión, pues fueron capturados por parte de las autoridades. El video que se registró en el momento en que recibían unos 20 millones de pesos sumado también a estas llamadas y a estos mensajes fueron el material suficiente para que estas personas fuesen enviadas a prisión. Estos capturados conocían perfectamente los movimientos de la víctima, pues habían sido trabajadores de ella. Y con esta información, estos bandidos utilizaban la información y empezaron a generar llamadas extorsivas, exigiendo cuantiosas sumas de dinero a fin de no atentar contra la integridad y la humanidad de sus familiares. Y de noticias de Bucaramanga ahora nos trasladamos a la ciudad de Barranquilla, donde las autoridades capturaron a un ciudadano de origen francés, quien al parecer estaría reclutando a personas para que llevaran cargamentos de estupefacientes a Europa. Esa persona tenía circular de Interpol. Daniela Mora, buenos días. Precisamente, pues, ¿qué más encontraron en la investigación y cómo ubicaba este ciudadano a las personas? Buenos días. Camilo, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, las autoridades han informado que esta persona de nacionalidad francesa reclutaba a personas de escasos recursos y también a ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad. Todo esto para convencerlos de que viajaran hacia destinos europeos con cargamento de estupefacientes, mucha atención, o adheridos a su cuerpo u oculto dentro de sus equipajes. Estaba siendo buscado en 195 países. Dentro de las investigaciones se logró establecer que había llegado a la capital del Atlántico desde hace aproximadamente 4 años. Se había establecido en esta ciudad su sitio de residencia permanente para ocultar y poder evadir el control de las autoridades mientras trabajaba al servicio de diferentes bandas criminales dedicadas al narcotráfico en el área metropolitana de Barranquilla. El extranjero estaría involucrado en un caso conocido en el aeropuerto de París, en el que un técnico comercial de una aerolínea fue capturado en flagrancia con 16 kilos de clorhidrato de cocaína. Y de la capital del Atlántico nos trasladamos ahora a la ciudad de Cartagena, porque allí un juez suspendió de manera provisional el decreto que regula el funcionamiento y los horarios más bien de funcionamiento de bares y discotecas en la capital de Bolívar, teniendo en cuenta las graves afectaciones económicas que ha generado esta medida en la ciudad. Ivonne Salamanca, ¿qué va a pasar ahora? Buenos días, adelante. Daniela, buenos días. Pues mire, la verdad no hay claridad con la situación porque si bien existe ese fallo de un juez de Cartagena que ordena suspender de manera íntegra el decreto, la alcaldía en las últimas horas emitió un comunicado bastante escueto, por decirlo de alguna manera, en el que dice que la decisión no está en firme y que por eso se mantiene el decreto vigente. Hay que decir que los comerciantes han alegado pérdidas millonarias a tan solo en el primer mes de haberse implementado. Un buen horario que ha dado muestras y alrededor del cual convergen otros sectores es el de las 3 de la mañana, a excepción de las fechas de fin de año, la última semana y el principio de año, que creemos amerita un poco más, dado la multitud de personas que están en la ciudad. Internacional. 5 de la mañana, 44 minutos, las autoridades de Estados Unidos acudieron a la embajada de Rusia en Washington luego de que en los terrenos fuera encontrado un paquete sospechoso. Un equipo de la policía y de servicios médicos fue desplegado en el lugar. El escuadrón antibombas y de material peligroso adelanta la investigación.
Y una operación entre las autoridades de Colombia, España y Francia permitió la liberación de 11 mujeres que eran explotadas sexualmente por una red criminal. 12 personas fueron detenidas. La noticia hasta ahora la tiene nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés, adelante. Hola Mari, muy buenos días. Un feliz viernes para todos ustedes en Colombia. Aquí en España tenemos las 11 de la mañana, 45 minutos, 5:45 de la mañana en Colombia. Se trata de una operación policial conjunta entre las policías de Francia, España y Colombia. Una operación que se inició luego de detectar una red que estaba haciendo trata de personas, de mujeres, específicamente para obligarlas a la prostitución, a clientes que estaban ubicados en la región de París, en Francia. Las autoridades lograron detectar además que mediante un sistema de call center los clientes tenían contacto a través de España con las mujeres que eran traídas desde Sudamérica para obligarlas a la prostitución. Según lo que informan las autoridades policiales, mediante engaños las traían hacia el continente europeo y luego las conducían a París de manera engañosa para que se dedicaran finalmente a la prostitución. Fueron detenidos por este delito de trata de personas 12 integrantes de esta red ilegal. Algunos de ellos, 2 al menos, fueron detenidos en Colombia, 6 más aquí en la ciudad de Madrid, y en su poder fueron encontrados además elementos como dinero en efectivo y equipos de comunicaciones. Los detenidos tendrán que responder por el delito de trata de personas aquí en España, también en Francia y en Colombia, en los países donde fueron detenidos por parte de las autoridades en esta operación policial conjunta. Y siguen las investigaciones aquí en Madrid por la cadena de paquetes cargados con material detonante que llegó. Estos paquetes llegaron durante las últimas horas a varias instituciones oficiales y también a embajadas aquí en Madrid. La ministra de Defensa de España, una de las destinatarias de esos paquetes, reiteró que el respaldo de su gobierno, del gobierno español, para con los ucranianos luego de la detonación en la embajada de Ucrania aquí en Madrid seguirá más firme que nunca. Ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo una justa causa. 5:46, seguimos con noticias de América Latina. El presidente Pedro Castillo volverá a enfrentar una moción de vacancia en su contra. La tercera en lo corrido de su mandato, así lo aprobó el Congreso de Perú, con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. El debate será el 7 de diciembre y Castillo o uno de sus representantes legales deberá asistir. Casa Noticias. Buenos días, Casa Noticias, madrugando en el barrio Restrepo de Bogotá, en el suroriente, con un señor. Hola, ¿cómo estás? Aquí saludando a la gente, ¿cómo va? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, gracias. Ay, muy bien, ya te saludo bien. Nos vamos con, gracias, lo mismo. Nos vamos con Alexander Pérez, que es el mejor vendedor de café. ¿De dónde es usted, Alexander? De la ciudad de Pereira. Eso está muy bien. Nos vamos para Ariguani, en Magdalena, donde denuncian una vía muy mal estado. Mire, la pésima vía que tenemos en Magdalena. Mire las necesidades que pasamos nosotros. Yo estoy tomando este videito para subírselo, para mandárselo, para que vea usted la necesidad que pasamos el campesino. Bueno, don Alexander Pérez, ¿qué es lo mejor de este oficio que usted hace? Lo importante y lo mejor es conocer nuestra gente. Qué bueno. ¿Y exactamente dónde vende usted el café? En el barrio Restrepo y en el barrio Ciudad Jardín. Qué belleza. Nos vamos para Sabana de San Ángel, en Magdalena, donde hay problemas con las aguas residuales. Mira las cajillas cómo están. Esa agua, esa cajilla está tapada y el agua se sale por arriba. Mire, vea. Mira cómo está ese pozo. Aquí los niños se están enfermando por las edentinas de este pozo que sale de esa cajilla. Encuentro por acá a Diana. Oh, Diana, es un placer conocerte. El placer es mío, de verdad. Tan bella, ¿qué te dedicas tú acá en el barrio Restrepo? Bueno, acá en el barrio Restrepo se vienen a comprar los insumos, que son los herrajes, y pues de paso vengo a hacer las cosas de Qué bueno, qué bueno. Nos despedimos también de don Alexander. Don Alexander, envíe su video al 320-995-4854. Y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie. Denuncie. Chao, Alexander. Gente linda. Seguimos con noticias en Cúcuta porque tras los recientes asesinatos y robos a mano armada, pues hay mucha preocupación entre los habitantes. Las autoridades buscan redoblar la seguridad durante la temporada de Navidad.
En menos de 48 horas se han disparado los homicidios en la capital norte santandereana. A plena luz del día fueron asesinadas 4 personas, entre ellos 2 comerciantes de la ciudad. Unidades de policía judicial llegan al lugar de los hechos para recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física que nos permita dar con el responsable de este lamentable hecho. Los hurtos también han aumentado en medio del inicio de las festividades decembrinas, situación que preocupa a las autoridades que, sin importar la hora o lugar, reciben reportes de robos. La comunidad exige mayor presencia de uniformados en las calles de la capital norte santandereana. 5 de la mañana, 50 minutos. Aquí en Noticias RCN seguimos con toda por los damnificados. En las últimas horas se registraron emergencias por lluvias en Boyacá y en el departamento del Cesar. En los municipios de Sativa Norte y Sativa Sur en Boyacá, un fenómeno de remoción en masa terminó afectando la vía. Además, varias viviendas están afectadas y sus familias han tenido que ser reubicadas. Y en el municipio de Puerto Boyacá también hay graves afectaciones por la creciente súbita del río Magdalena. La alerta naranja se mantiene en la región. Quiero que vean cómo nos ha dejado la parcelita, la poquita que tenemos, el río. No tenemos más recursos. Y en Cesar, al menos 6.000 familias de la zona ribereña del río Magdalena se encuentran damnificadas. Los campesinos reportan la muerte de ganado y la pérdida total de la segunda cosecha del año por las inundaciones. Y seguimos en nuestras regiones, pero esta vez para resaltar todo lo bueno que pasa. Hacemos una nueva ronda con nuestros corresponsales en Barranquilla, Cartagena y Popayán. En el Atlántico continúan las jornadas de titulatón para convertir a los ciudadanos en verdaderos propietarios. La más reciente entrega se cumplió en el municipio de Ponedera, donde 640 familias recibieron las escrituras que las acreditan como propietarias legales de sus viviendas. Hasta la fecha se han entregado más de 3.800 títulos de propiedad y se espera que al finalizar el 2023 el 70% de la población en todo el departamento haya sido beneficiada con esta estrategia. 70 árboles entre maderables y frutales fueron sembrados en el barrio Ciudadela 2000 de Cartagena por voluntarios de la Fundación Contigo. El objetivo de esta jornada es recuperar este punto crítico y crear más bosques urbanos en estas zonas. Desde su centro histórico, Popayán le dio la bienvenida a la Navidad con un inédito concierto de balcones. Reconocidos grupos de instituciones educativas y de diferentes academias se ubicaron estratégicamente en los balcones en inmediaciones del Parque Francisco José de Caldas y al unísono interpretaron hermosas melodías navideñas. Qué bonito. Y ahora veamos esa historia en Bucaramanga. El trabajo entre la Policía Nacional y empresarios permitió mejorar la calidad de vida de varias personas que padecen condiciones médicas que les impiden caminar. Gracias a la acción de las autoridades recibieron sillas de ruedas. Muchos de ellos desde hace varios años pedían un regalo de Navidad que cambiara su vida. Lamentablemente, por condiciones económicas se hacía casi imposible pensar en ese detalle que les devolviera una sonrisa. Le doy gracias a Dios porque mi papito sí requería esta silla de ruedas urgente y estoy muy agradecida con la Policía Nacional. Ese deseo llegó a oídos de uniformados de la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, quienes junto a empresarios emprendieron una campaña para adelantar la Navidad a niños y adultos mayores con un regalo especial que mejoraría su calidad de vida. Me siento muy feliz, realmente, que yo nunca me pensaba que me iban a hacer este regalito tan lindo. Sin embargo, líderes, uniformados y empresarios buscan la forma de llegar a más familias que necesitan un detalle de Navidad. Llegar a cada uno de los barrios, a cada uno de los sectores más necesitados. Beneficiados directos y sus familias hoy gozan de estos detalles que esperan uniformados lleguen cada vez a más municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Muy buenos días amigos, hoy primer viernes de mes que lo consagramos al corazón de Jesús, sin olvidar que debemos seguir orando por nuestro país y por todas nuestras familias y empresas. Cuando puedas ayudar a alguien, hazlo de corazón sin esperar nada a cambio. Créeme que la satisfacción personal no tiene precio, porque cuando usted más necesita es cuando más espaldas conoce. Este Salmo 26 hoy nos llena de confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida.
¿quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Por eso, amigos, antes de caer en la tentación, intenta caer en la oración y en la meditación, que el Señor es nuestro Dios, Él nos ilumina. Les dejo 3 consejos. Número 1, ponte de primero en tu lista de prioridades porque no estás primero en la lista de nadie más. Número 2, el precio de cualquier cosa que te cueste tu salud mental es demasiado alto. Y número 3, muchas veces tienes que renunciar a algunas personas, no porque no te importen, sino porque tú no le importas a ellas. Y a todo el personal de servicios generales y a los asistentes de producción, gracias infinitas por su entrega y dedicación a nuestro canal RCN. Que Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Al Padre Walter, muchísimas gracias. Yo resumo esos 3 consejos en algo. Regalémonos a nosotros mismos salud emocional y tranquilidad. 5:57 avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos con nuestros titulares. Conmoción en la frontera entre Venezuela y Colombia. Una niña de 5 años murió luego de que la Guardia Nacional venezolana impidiera el paso de una ambulancia en la que era transportada. Desde Noticias RCN insistimos con nuestros niños, no. Hacemos un llamado por la liberación del pequeño Eric Matías de 18 meses que fue secuestrado hace 3 días en el sur de Cesar. La comunidad marchó en las últimas horas exigiendo su liberación. Y no aprendemos. En el segundo día de diciembre ya son 9 los quemados con pólvora en el país. Las autoridades hacen un llamado a padres de familia. Hay restricciones en la venta y uso de estos artefactos en varias ciudades. En minutos les contamos. Y el escándalo de la UASP sigue. La Contraloría anunció que investigará a 2 funcionarias más por posible corrupción en la entidad. Una de ellas es la directora Luz Amanda Camacho. Seguimos con toda por los damnificados. En Boyacá hay emergencias por un fenómeno de remoción en masa y en las zonas ribereñas del Cesar hay al menos 6.000 familias damnificadas por el desbordamiento del río Magdalena. Y escuchen esto, mensajes amenazantes, casas quemadas, viviendas marcadas en sus paredes hacen parte de las intimidaciones por parte de extorsionistas a comerciantes en la localidad de Bosa. Tenemos las denuncias de los afectados. Y seguimos con las botas puestas, por eso acompañamos a los usuarios de la vía alterna a La Calera. Les hablamos del Codito. La comunidad sigue a la espera de que se ejecuten las obras de adecuación. Mediante operación policial conjunta en Francia, España y Colombia, desmantelada una red ilegal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres. Las víctimas eran captadas en países sudamericanos y obligadas a la prostitución en París. 11 mujeres fueron liberadas. Información de Noticias RCN desde Europa. Restan 2 cupos para completar las llaves de octavos de final del Campeonato del Mundo. Por nuestra tele, la definición: Ghana enfrenta a Uruguay y Serbia se mide ante Suiza. Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Noticias RCN y bienvenidos a todos aquellos que a esta hora se suman a nuestra señal. En minutos vamos a hablar del aumento de los casos de COVID-19 en el país y de una jornada que se lleva a cabo este fin de semana en Bogotá. También hablaremos del Plan Navidad con el que las autoridades buscan brindar seguridad a los turistas y a los residentes para este fin de año. Por lo pronto, repasamos las noticias económicas que nos llegan de la mano del diario La República. Hoy el artículo central: ¿qué cosas subirán con base en el alza del mínimo? Recordemos que en este momento se están adelantando las negociaciones para el incremento del salario mínimo. Ayer se conoció la cifra de productividad, que es de 1.24% y que por supuesto pesa para definir el alza. También hablando del tema de la economía familiar, arracacha, cebolla y frijol son los alimentos que más suben. En su página editorial, ojalá el desempleo se mantenga en un dígito con trabajo formal. Ayer, recordemos, se conoció también la cifra de desempleo en el país. Por primera vez después de 3 años regresamos a un dígito. Y las lluvias de enfermedades respiratorias aumentaron en un 60%. Aquí están
las noticias económicas en el diario La República. Muy bien, y a las 6 de la mañana, 1 minuto, vamos a abrir este bloque informativo con un caso que es reprochable, que nos indigna y que nos preocupa. Ocurrió en la frontera entre Venezuela y Colombia. Una niña de 5 años murió luego de que la Guardia Nacional del vecino país impidiera el paso de una ambulancia. Brandon, este es un caso muy doloroso. Usted tiene detalles. Adelante. Hola Marixa, buenos días. Pues como indignante han calificado este hecho que ocurrió exactamente en el Puente de la Unión, que comunica precisamente a Puerto Santander del lado colombiano con la población de Boca de Grita. Y es que ocurrió cuando una madre de familia trataba de traer a su hija hacia territorio colombiano para recibir asistencia médica y llegó hasta allí, hasta este territorio, pero la Guardia Nacional Bolivariana no le permitió el paso. Intentó cruzar con ella en una carreta y precisamente allí, en medio del Puente de la Unión, falleció. Además, las autoridades venezolanas han indicado que necesitan explicaciones sobre el caso y que van a investigar a los uniformados. A pocos metros de la línea limítrofe entre Boca de Grita y Puerto Santander se apagaron los sueños de una niña venezolana de 5 años que buscaba atención médica en Colombia. Las autoridades del país vecino no le permitieron el paso a la ambulancia que la transportaba y donde tenía un tanque de oxígeno que la mantenía con vida. En medio de la desesperación, su mamá intentó cruzar con ella en una carreta. Sin embargo, en minutos la niña falleció en medio del Puente de la Unión. Ni siquiera que estuviéramos en guerra se le puede prohibir el paso a un vehículo asistencial. Desde el lado venezolano se anunció que los guardias serán investigados por violar el derecho internacional humanitario. Yo le pedí al general Rosales que inicie una investigación al respecto y se determinen las responsabilidades del caso. A solo un mes de la reapertura total de la frontera, este hecho enluta a toda la comunidad que espera no se repitan este tipo de tragedias. Un caso muy doloroso, 6 de la mañana, 2 minutos. Y tristemente, cuando llega diciembre, apenas vamos por el 2 de diciembre, debemos comenzar a contar quemados en el país. Y Medellín nuevamente lidera esa penosa lista. Juan Fernando, hay que decir que solamente el día de ayer se reportaron 6 casos de lesionados con pólvora. No aprendemos. Juan, ¿qué balance tienen las autoridades? Andrea, buenos días. Sí, no aprendemos y Antioquia picó en punta, como normalmente ha sido en los últimos años, junto a otras regiones del país. Comenzó el periodo de vigilancia intensificada y ya se reportan casos en Medellín, en el municipio de Caldas y en el municipio de Guarne, este último en el oriente del departamento de Antioquia, con el caso más reciente, un hombre de 25 años con lesiones en una de sus manos ocasionadas por un volador. La de Caldas es una mujer de 23 años, observadora. No estaba quemando pólvora, pero sí estaba cerca de donde otras personas lo hacían y resultó con lesiones de consideración. Hay especial atención de cara a la noche de velitas, 7 de diciembre, y al día de Navidad y Año Nuevo, que normalmente son los días con mayores afectaciones. Este es el panorama por ahora en Antioquia y los mensajes de parte de las autoridades, sobre todo en materia de salud. 2 mensajes importantes. Tenemos un menor de 1 mes de edad lesionado con un artefacto que es luminoso. Ese es el primer mensaje. Ninguna pólvora es inofensiva. Estas pólvoras de luces también generan quemaduras importantes, botan esquirlas que hacen lesiones importantes en córnea. Un mensaje importante tiene que ver con evitar medidas caseras. Las personas que sufren algún tipo de lesión o quemadura, evitar aplicarse cremas, por ejemplo, crema dental. Eso podría ocasionar infecciones. Lo más recomendable es aplicar agua sobre la zona afectada y sobre todo acudir al médico. En el panorama nacional también ya se registran, por ejemplo, casos de lesionados con pólvora en el departamento del Valle, 2 en Cali. Esta es la situación en el país. Son 2 los adultos quemados por manipulación de pólvora en el Valle del Cauca. El primer caso ocurrió en Cali y el segundo en Tuluá. Un hombre de 43 años en el municipio de Tuluá, a quien le estalla un artefacto explosivo en su mano y tiene lesión en 2 de sus dedos. Y para evitar quemados en los pabellones de los hospitales de Bucaramanga y su área metropolitana, quedó prohibido el uso y manipulación de la pólvora. En el caso de que sean menores de edad, estableceremos con las autoridades pertinentes, el bienestar familiar, etcétera, las medidas que nos
deja la ley para que nosotros podamos llamar a dar cuentas a estos adultos responsables que cometan cualquier tipo de infracción. También en Barranquilla, las autoridades adelantan operativos ante la prohibición, uso, fabricación y comercialización de artículos elaborados con pólvora. El cambio es sin pólvora. Ese es el lema de la campaña que lidera el Ministerio de Salud y que lo que busca es hacer pedagogía para lograr bajar ese número de quemados con pólvora en el mes de diciembre. Veamos las siguientes cifras que entrega el Instituto Nacional de Salud. El año pasado se registraron 1.174 personas quemadas, 810 adultos y 364 menores de edad. De estos, 35 bajo los efectos del alcohol. Y miren esa fecha, solo el 25 de diciembre se registraron 110 lesionados. En este momento ya la Policía de Infancia y Adolescencia está dispuesta en todo el territorio nacional para hacer la evitación del uso ilegal de la pólvora. En ese sentido es importante llamar la atención que no se debe vender pólvora a niños, niñas ni menores de edad. Y hay una recomendación que es importante, hay riesgo, siempre hay riesgo para personas que no saben manipular y no están entrenados para manipular la pólvora. Y el riesgo no solamente es para quien la prende, sino para quienes están a su alrededor. Precisamente Miguel Ángel Cruz, en la localidad de Engativá, se encontró con una historia que tiene que ver con esto. Miguel Ángel, cuéntenos. ¿Qué tal? Un saludo. Mire, en Bogotá, afortunadamente, según la Secretaría de Salud, no se han reportado casos de quemados por pólvora. Sin embargo, hay casos anteriores que sin duda dejaron malas experiencias entre la ciudadanía. Y les quiero mostrar, fue en este conjunto del barrio Cerezos, en donde el año anterior un volador llegó y cayó hasta ese lugar. Después fue manipulado sin querer por algunos niños. Un niño de 10 años se vio afectado y estamos con la tía de ese menor. Diana, ¿ustedes qué vivieron? ¿Qué vieron en ese momento y cómo lo trataron? Bueno, la situación realmente muy difícil, muy complicada. Son hechos que uno cree que nunca le van a tocar a uno, y en esa oportunidad nos tocó a nosotros en la puerta prácticamente de la casa. Muy difícil porque el momento de la explosión, pues obviamente ver el niño con su ojito afectado, que en ese momento se veía terrible, pensamos de verdad en ese momento lo peor. Pero, un proceso de recuperación doloroso también me contó. Sí, claro, porque el niño pues tuvo que ser sometido a algunas curaciones en el ojo, el hecho de haber estado hospitalizado, de haberse sometido a tantas cosas que no era justo o no fue justo. Diana, para aclarar, ¿ustedes no estaban manejando pólvora? No. Precisamente por eso digo que no es justo, que precisamente por la irresponsabilidad de mucha gente que la manipula sin tener la precaución, sin saber hacerlo. En ese momento pues nos vimos afectados nosotros porque básicamente el volador cayó fue de la calle. ¿Qué le dijeron a ustedes sobre el ojo del niño y ahora él qué piensa respecto a estas festividades que se vienen para estos días? Pues el ojo del niño, gracias a Dios, definitivamente es una bendición muy grande. El niño no sufrió ninguna afectación interna en su ojo, su visión está perfecta. Solamente le quedó una cicatriz muy pequeña en el párpado. Pero sí, claro, en ese momento, después de eso, él no quiere, claramente, ni creo que nosotros volvamos a tener un día de velitas normal. Muchísimas gracias, Diana. Malas experiencias, por supuesto, el llamado a la precaución de la ciudadanía y que estos artefactos únicamente sean manejados por personas profesionales. Termino con el dato, Maritza, y es que en Bogotá hubo 95 casos entre diciembre de 2021 y 2022. Un porcentaje más alto respecto a 2020 y 2021, 54 casos. Por supuesto, continúen ustedes con más noticias RCN. Miguel Ángel, gracias. Queremos contar historias de felicidad durante esta época de diciembre, no contar quemados porque además las lesiones pueden ser permanentes o incluso pueden cobrar la vida. 6 de la mañana, 10 minutos. A esta hora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las lluvias. En el caso de Cundinamarca, según los reportes oficiales, 71 puntos hay en maquinaria que busca habilitar los pasos restringidos. Algunas de estas zonas son, vamos a revisarlo, Villeta, Útica en el sector Zumbe, Gutiérrez, sector Potreritos y San Antonio, Biotá, vía San Gabriel, La Jazmina, La Calera, vía Cerrezuela, La Cabaña y sector 15,
casco urbano de Suezca, Caparrapí, vereda San Pablo, vía Arbeláez, San Bernardo. Pues miren, justamente tras la afectación en la zona rural de La Calera, una de las opciones para mejorar la movilidad son las rutas alternas. Estamos hablando de la vía del Codito, que es esa que han habilitado las autoridades. Pero ¿qué es lo que pasa? Sobre ella hay muchas promesas de mejorarla, de repararla, pero hasta ahora eso son solo promesas. Apenas hay un contrato. ¿Se está ejecutando o no? Le preguntamos a don Efraín Arce. Efra. Doña Mari, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz viernes, primero que todo. Mari, pues la estamos saludando desde esa vía que tiene polémica, que es la vía El Codito. Una vía muy utilizada. ¿Por qué? Porque por esta se convierte en la vía alterna al municipio de La Calera y la entrada a una cantidad de poblaciones, la entrada al Guavio, por aquí se puede ir a Sopó, se puede ir a Guachetá, a Machetá, en fin, tiene una cantidad de poblaciones que se podrían beneficiar con esta vía, pero pues el estado en el que está, mírenlo ustedes. Mari, le respondo, hay un contrato del ICU, el Instituto de Concesiones de Cundinamarca, que decía que había 7 meses para llevar a cabo este contrato y que debía terminarse el 31 de diciembre de este año. Las obras no han empezado, eso es claro. Aquí hay una maquinaria amarilla que está viniendo del ICU, pero están haciendo unas adecuaciones. El contrato nuevo ha empezado. La propia gerente del ICU nos dice que comenzará en enero, pero ella dice que eso no es problema, que no se termine el 31 de diciembre. Ella asegura que eso es un convenio y que lo van a extender. Aquí tenemos a la gerente del ICU. La fecha de vencimiento del 31 de diciembre corresponde al convenio que suscribió el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca con el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. No es el alcance del proyecto. Nosotros tenemos ya una prórroga de ese convenio y lo que estamos ahorita ejecutando es el convenio derivado, el contrato derivado de ese convenio. Muy bien, pues la gerente del ICU da tranquilidad a los habitantes del sector que están muy expectantes. Ella asegura además que después de que la vía se arregle por completo, será cuestión de la alcaldía, la responsabilidad de la alcaldía de La Calera darle mantenimiento a esta vía. Aquí estamos mostrándole a ustedes los vallados que están completamente llenos, repletos del agua que ha caído, y que si a estos vallados no se le dan mantenimiento, pues ellos simplemente se desbordan y terminan inundando la vía y por supuesto generándole graves perjuicios. Esperemos pues que luego que se arregle esta vía, cuando la arreglen, cuando eso sea, pues la alcaldía de La Calera sí le meta mano y la mantenga en las condiciones en las que miles y miles de personas lo piden. Muy bien, con esta información regreso con ustedes. Soy Efraín Arce Jr. reportando en directo desde la vía del Codito, la que podría ser la vía alterna si no estuviera en pésimas condiciones y que podría servir a miles de personas que ingresan al sector del Guavio. Chao. Efra, usted lo ha dicho. ¿Cuándo la arreglen? ¿Cuándo será que la arreglen? 6 de la mañana, 14 minutos. Seguimos con otras noticias. Mucha atención, que Roberto Vélez renunció a la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros. Vélez Vallejo puso su cargo a disposición del gobierno y del gremio, luego de presentar su informe de gestión en el marco de la versión número 90 del Congreso Nacional de Cafeteros. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Mucha atención porque el presidente Gustavo de Petro acaba de confirmar quién será la nueva codirectora del Banco de la República. En su cuenta de Twitter escribió, abro comillas, designado a la economista Olga Lucía Acosta, especialista en políticas y regulación económica y hoy directora de la CEPAL en Colombia como parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Cierro comillas. Olga Lucía Acosta también había sido investigadora del Banco de la República y llega a esa vacante que quedó después de que el Consejo de Estado anulara la designación de Alberto Carrasquilla porque el tribunal asegura no se cumplió la ley de cuotas.
Vamos con otras noticias y seguimos con el llamado firme por la liberación de Eric Matías Manosalva, el niño de 18 meses que fue secuestrado hace 3 días en el sur del departamento de Cesar. La comunidad salió a marchar, a exigir que el niño regrese a casa. Aquí en Noticias RCN los acompañamos en ese llamado y reiteramos una vez más, con nuestros niños no. Cientos de personas de varios corregimientos y veredas de La Gloria en Cesar marcharon con el único propósito de rechazar el secuestro del niño Eric Matías Manosalva y exigir su liberación de inmediato. Yo como madre que tengo hijos y que soy familia de este niño me duele mucho. Familias completas recorrieron toda la población del corregimiento de La Mata y llegaron a la Troncal de Oriente, donde pidieron a los captores del menor respetarle la vida y devolverlo cuanto antes a su hogar. Que le respeten toda su salud, su integridad. Como familia, como comunidad necesitamos el niño de vuelta otra vez en casa. Pedimos a los captores que por favor respeten su vida, que haya una familia destrozada, muchos amigos. Las autoridades por su parte extendieron la búsqueda del menor en 4 departamentos del país. 6 de la mañana, 30 minutos. Regresamos con noticias de Bogotá porque los comerciantes en la localidad de Bosa denuncian que están a merced de los extorsionistas. Bueno, Miguel Ángel, las denuncias son de verdad aterradoras. Usted está acompañando a la comunidad. Adelante. Mire, Maritza, Bosa Carbonel, dicen ellos que es una situación que viene desde hace solo días y que es un grupo delincuencial que los ha contactado de diferentes maneras, por llamadas, por mensajes de chat e incluso han hecho unas visitas ilegales justamente a los locales comerciales en donde lo que hacen es incendiar parte de la fachada a modo de amenaza. ¿Qué les están pidiendo? Sumas de dinero que oscilan entre los 10 millones de pesos y los 20 millones de pesos. Indican estos comerciantes que se encuentran desesperados, no saben qué hacer, ya alertaron a la policía, por supuesto, sobre la situación y aunque hay rondas, esta situación persiste. Indican los delincuentes que si los comerciantes se niegan a pagar, atentarán contra sus vidas. Un adelanto, así denominan los delincuentes esta acción. Es para aquellos que se niegan a colaborar con exigencias económicas. El que esté ahí está la patrona, o si está el marido o el empleado, mátele que sea. Realmente no se sabe qué irá a suceder, pero pues sí, tienen un miedo. Marcando casas con el nombre de Bloque Capital DC, supuestamente de las denominadas Águilas Negras, piden grandes montos a trabajadores de Bosa Carbonel, supuestamente para adquirir municiones. A partir del momento que ha declarado el día militar, son 30 cajas que tienen un costo de 12 millones de pesos. Trabaja uno con cierta desconfianza, pero ¿qué hacer? La vida continúa y si cerramos y salimos corriendo, ¿para dónde nos vamos a ir? Los intimidan hasta por chat, son parte de las pruebas recopiladas por las autoridades, que aunque hacen ronda, según los ciudadanos, el problema continúa. Preocupante. Y vamos a seguir hablando de seguridad en Bogotá y movemos nuestra señal ahora para la calle 13. Jason, serán más de 6.000 policías los encargados de la seguridad de turistas y residentes durante esta temporada de fin de año. ¿Cómo va a ser este dispositivo? Andrea, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted, nuestros televidentes. Lo ha dicho la policía en esta Navidad. Mi familia es Colombia. Así se denomina este plan que está articulado por varias entidades. La Gobernación de Cundinamarca, el Ejército Nacional, la Policía Nacional. Nos acompaña el secretario de Gobierno, Juan Carlos Barragán, y contémosle a los televidentes que nos ven en este instante cuáles son esas acciones certeras que toma la Gobernación para acompañar a la población en este fin de año. Bueno, la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de nuestro gobernador Nicolás García, y con todo el trabajo articulado, Policía Nacional, Ejército Nacional, alcaldías municipales, Policía de Carreteras, el GOES, el GAULA y todos los organismos de inteligencia, estamos trabajando para que Cundinamarca siga siendo un departamento seguro. 8 estrategias y más de 22 actividades para prevenir el delito en Cundinamarca. Bueno, ¿cuántos hombres decíamos nosotros al inicio? 6.000 policías, pero también vemos que está el Ejército, hay Fiscalía, también hay otras entidades. ¿Cómo van a estar organizados y qué delitos pretenden prevenir? Bueno, la Policía Nacional tiene para esta actividad más de 6.000 hombres dispuestos para el Plan Navidad. El Ejército Nacional, más de 800 hombres que van a estar custodiando en más de 30 puestos la seguridad en las vías del departamento.
los organismos de seguridad con más de 600 hombres dedicados también a ese trabajo y obviamente la Fiscalía General de la Nación que también nos acompaña. ¿Qué quieren prevenir? Vamos a prevenir especialmente el hurto a residencias, el hurto en zonas bancarias, en zonas comerciales, vamos a prevenir todo el tema de turismo sexual que se nos puede presentar en los corredores turísticos del departamento, todo el tema de prevención de la pólvora en Cundinamarca, ya tenemos listo la actividad y vamos también a trabajar fuertemente en todo el tema de riñas y convivencia ciudadana. Perfecto, secretario, muchísimas gracias. Y mientras se desarrolla aquí en la salida de la calle 13 de Bogotá, justamente delante del peaje, les tenemos otras noticias en Bogotá, y es que lamentablemente ayer se generó un intento de atraco, esto en un centro de salud de la localidad de Rafael Uribe Uribe, y 2 personas perdieron la vida, entre ellas uno de los presuntos delincuentes y un vigilante que intentó prevenir este delito. Un nuevo hecho de inseguridad golpea a Bogotá. Esta vez se generó en un centro de salud llamado Chircales, de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Según versiones de testigos, delincuentes habrían llegado al sitio e intentaron robar varias personas. En medio de los hechos, uno de los guardias de vigilancia logró reaccionar, pero lamentablemente fue asesinado por los ladrones. También se conoce que en el intercambio de disparos, uno de los delincuentes resultó herido y murió horas más tarde en el hospital del Tunal. Las autoridades investigan los hechos y con cámaras de seguridad hacen la trazabilidad para ubicar a los ladrones. 6 de la mañana, 35 minutos. A esta hora vamos a retomar la noticia relacionada con el hallazgo de un yacimiento de gas. Esto es en Pueblo Nuevo, en Córdoba. En total son 2 pozos que producirán, según lo que han dicho las autoridades, la ministra de Minas, 70 millones de pies cúbicos diarios. Queremos saber de esta noticia y a esta hora saludamos al senador Gustavo Bolívar, el senador que ayer además estaba acompañando a la ministra Irene Vélez cuando estaba entregando esta noticia. Senador, gracias por estar con nosotros. Gracias, Maritza. Muy buenos días a los televidentes también. Senador, con este hallazgo, ¿qué le podemos contar a nuestros televidentes? ¿Hasta cuándo tendría autosuficiencia en gas el país? Bueno, mira, esto es un bloque, el bloque 9 Sinú se llama, que está ubicado en Córdoba y tiene hasta ahora explorados 2 de los 9 lugares donde la geofísica ha identificado que podría haber gas. Empiezan a explorar un tercer pozo, creo que la semana entrante. Entonces, digamos, lo que ellos consideran es que este bloque podría tener unas reservas de 1 terapiés. Eso es más o menos como 1 trillón de pies cúbicos de gas. Para que tú tengas una idea de la magnitud, Colombia hoy produce 3 terapiés, o sea que sería una reserva probada de casi el 30% de lo que tenemos hoy. Esto obviamente nos da una autosuficiencia de por lo menos 10 o 15 años más en abastecimiento de gas únicamente. La ministra ayer, senador, estaba hablando de que más de la mitad de ese gas podría utilizarse para la producción de fertilizantes. ¿Eso cómo funciona? Exactamente. Digamos que de los anuncios ese es el más importante, porque se había anunciado que uno de esos pozos ya había dado positivo. No se sabía era la capacidad. Se entiende que ahora uno de los pozos, el primero, tiene una capacidad de 18 millones de pies cúbicos y el otro de 52 millones de pies cúbicos, pero da la suma de 70 millones de pies cúbicos. Entonces, 40 millones de pies cúbicos se requieren para alimentar una planta de fertilizantes nitrogenados que Colombia no tiene, porque siempre se ha pensado que Monómeros produce fertilizantes, pero Monómeros simplemente es una comercializadora de fertilizantes, la mayoría viene de Venezuela. Hoy en Sudamérica hay una planta similar a la que se va a montar acá en Bolivia. Cuando Evo Morales montó esta planta hace unos años, pues obviamente recibió muchas críticas, pero vino la pandemia, vino el desabastecimiento mundial de fertilizantes por cuenta de la guerra de Ucrania y de Rusia, y hoy esa planta no da abasto, está vendiendo casi a todos los vecinos, Uruguay, Argentina, Perú, y hoy digamos una planta que se pagó prácticamente en un tiempo muy corto, porque es una inversión de cerca de $900 millones, pero lo que dicen los inversionistas es que la quieren tener antes de que se termine este gobierno, para que ya nosotros tengamos por lo menos asegurado, por eso hablamos de soberanía alimentaria, asegurada el consumo nacional, porque esa planta podría abastecer hasta un 85% de lo que se consume en Colombia.
en abonos y agroquímicos. Senador, con este hallazgo que usted nos dice, esto podría darnos una soberanía energética en materia de gas hasta por 10 o 15 años. ¿En qué quedan esas posibilidades de las que se habló en algún momento de comprarle gas a Venezuela? Pues yo tengo entendido que venía un contrato de antes de otros gobiernos que no se había utilizado, pero con estos hallazgos, más los que vienen, porque digamos dentro de este bloque ya es muy seguro que en los demás pozos que se perforen haya más gas, yo creo que no va a haber necesidad de comprarlo en Venezuela. Lo que pasa es que hay muchos bloques entregados. Aquí hubo una tergiversación que yo quiero hacerle claridad, repito, en un minuto. Cuando el presidente Petro y la ministra hablaban de que no se necesitaba explorar más petróleo ni más gas, es porque ya hay 380 y tantos bloques como este entregados, adjudicados. Hoy están explorando. Si solamente la mitad de esos bloques hicieran algún hallazgo, nos sobraría petróleo y gas para la transición energética, que es la que queremos hacer más o menos en 15 años. Un imperativo del mundo, no de Petro ni de nosotros, sino acuerdos que se han firmado en las COP, en París, el acuerdo de Kioto, etcétera. Nosotros nos hemos comprometido a descarbonizar la economía antes de 2050. Entonces, estos bloques tienen 8 años para encontrar algún hallazgo y la prueba es que este bloque se adjudicó en 2014. Estaban casi sobre el límite y acaban de encontrar. Y a partir de que un bloque o alguna empresa petrolera o de algún otro tipo de minería encuentra algún mineral, en este caso hidrocarburos, tiene 24 años para explotarlo. O sea que nosotros vamos a tener más allá de 2050 una autosuficiencia en combustibles. Ha dicho la ministra que si llegáramos, digamos, en algunos años a tener un desabastecimiento por alguna razón, podríamos hablar de entregar otros bloques, pero hoy no se necesita, la verdad. El senador Gustavo Bolívar, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Esperamos que tenga un muy buen día. A esta hora de la mañana, 6:40, seguimos con otras noticias, buenas noticias. Pues nuestra periodista Carla Arcila de Noticias RCN y NTN 24 recibió el premio Dignidad por los Héroes de Colombia que otorga la Fundación Fundieco y que destaca la labor por visibilizar a los héroes de la República. La Fundación Fundieco reconoce, resalta y agradece la labor profesional que realizan todas las personas que aportan a la dignidad de nuestra fuerza pública. Una de ellas es nuestra periodista Carla Arcila. Este reconocimiento que hace la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia es muy importante para RCN, para NTN 24, para RCN Radio, porque los periodistas estamos firmes, reconociendo la labor de todos esos héroes de Colombia que dan la vida por nosotros. Aquí hemos premiado periodistas, hemos premiado veedores de salud, directores de sanidad y hemos premiado ante todos los líderes gremiales. El comité evaluador también reconoció la labor de Milena López, de RCN Radio y la FM. Siempre será importante visualizar esa voz de experiencia y esa gran labor que han hecho los miembros de la fuerza pública por nosotros. Son las 6 de la mañana, 53 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Aquí en Noticias RCN seguimos indagando sobre las investigaciones a un funcionario de la UASP y un contratista por un presunto acuerdo sobre la adjudicación de un contrato de 41.000 millones de pesos para el manejo de cementerios en Bogotá. La Procuraduría ya actuó en este caso. Felipe Quintero, usted tiene los detalles. Buen día. En efecto, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. La Procuraduría acaba de abrir investigación disciplinaria contra la actual directora de la UASP, Luz Amanda Camacho, y Marcela Esquivel. Recordemos, es esta persona que presuntamente aparece en unas grabaciones escandalosas reveladas por Noticias RCN, donde se estaría amañando un contrato, un jugoso contrato por más de 40.000 millones de pesos para el manejo de los cementerios distritales en Bogotá. En la decisión de la Procuraduría, conocida en su integridad, se habla de un presunto hecho disciplinario. La posible manipulación en los procesos de selección de contratistas para la adjudicación del contrato del manejo de los cementerios distritales con la finalidad de descartar a aquellos participantes que no contarán de manera previa con aprobación de algunos directivos de la entidad.
Dentro de las decisiones se ordena notificar personalmente a los investigados e igualmente se realizará una visita por parte de una comisionada especial de la Procuraduría para determinar todos los papeles del contrato firmado por más de 40.000 millones de pesos para el manejo de cementerios en Bogotá. Eso es todo por ahora desde la sala de redacción. Felipe Quintero, Noticias RCN. 9 minutos y miren esa noticia. Colombia se convierte en el primer país del trópico con evidencia favorable en la mitigación del calentamiento global. De acuerdo a un estudio de Hacienda San José en Bichada, con un adecuado manejo de pasturas en la sabana, Colombia podría compensar hasta 3 veces las emisiones de gases de efecto invernadero. Los hallazgos de este estudio representan un avance significativo para la ganadería como parte de la solución frente al cambio climático. Lo que hemos tratado de hacer aquí es crear un modelo donde nosotros podemos producir una carne de muy buena calidad con atributos intrínsecos de sustentabilidad. Este tipo de pasturas reduce las emisiones de gas de efecto invernadero hasta 10 veces comparado con la sabana degradada. Se estima que aquí en la Orinoquía se necesita tener 17 hectáreas para tener un animal, una cabeza de ganado. Con esta pastura lo que se puede lograr y lo que ya logró Hacienda San José es poder tener un animal por 1 hectárea. O sea que hay una intensificación sostenible de la producción. Este es un paso a la profesionalización de la ganadería para fortalecer los suelos. 7 de la mañana en punto. Estas son las 3 informaciones más importantes del día. Las autoridades de Colombia, Francia y España desarticularon una red de explotación sexual. 11 víctimas fueron rescatadas en territorio francés. 12 personas fueron detenidas. Las autoridades venezolanas anunciaron una investigación tras la muerte de una niña de 5 años en zona de frontera con Colombia. Integrantes de la Guardia Venezolana prohibieron el paso de la ambulancia que transportaba a la menor hacia Cúcuta. Y en Noticias RCN, el senador Gustavo Bolívar confirmó que el hallazgo de un yacimiento de gas en Pueblo Nuevo, Córdoba, garantizaría este hidrocarburo en el país hasta por 15 años. Dijo que así no se necesitaría importar gas desde Venezuela. También señaló que gran parte sería utilizado en la producción de fertilizantes, lo que traerá grandes beneficios para el país. Último minuto. 7 de la mañana, 21 minutos, mucha atención porque acaba de ser liberado el bebé de 18 meses, Eric Matías, quien había sido secuestrado en zona rural de La Gloria, en el departamento del Cesar, hace 3 días. Las autoridades acaban de reportar que fue ubicado a 2 horas del casco urbano de Aguachica, cerca a Curumaní. En este momento, un grupo del Gaula traslada al menor a Valledupar para restablecer sus derechos. Se desconocen más detalles sobre esta información, pero en las próximas horas el pequeño se encontrará con su familia. Una buena noticia, entonces fue liberado Eric Matías Manosalva, de 18 meses, secuestrado hace 3 días. Vamos hasta ahora con otras noticias de nuestras regiones. 3. La primera, comenzamos en Cartagena, que volvió a ser escenario de un homicidio. Durante las horas de la noche, un hombre que trabajaba en un local de comidas rápidas fue asesinado por un sujeto que llegó al lugar en una motocicleta y le disparó. En este hecho, una menor de 8 años resultó herida. La segunda, indignados se encuentran los habitantes de Guateque en Boyacá, luego de que difundieran imágenes de la plenaria del Consejo, donde 2 concejales, precisamente 2 cabildantes, estaban agrediéndose mutuamente en pleno debate. Las autoridades anunciaron una investigación. Y esta ronda la terminamos en Cali. 30 animales resultaron afectados por la utilización de pólvora. Además, 10 mascotas fueron reportadas como extraviadas por las detonaciones. Esto pese a que está prohibida la utilización de estos juegos pirotécnicos. Los caleños aún así continúan usándolos.
A las 7 de la mañana, 23 minutos, vamos terminando esta emisión, pero hasta ahora vamos a regresar con noticias de Bogotá. Tenemos a esta hora señal desde la vía El Codito, allí se encuentra nuestro patrullero RCN, Efraín Arce. También tenemos ya en este momento señal de Miguel Ángel Cruz, que está desde la Secretaría de Salud de Bogotá con una campaña para este fin de semana. Recuerden, hay que decirle no a la pólvora. Y tendremos también noticia con Jason Vera y los planes de seguridad en la temporada de fin de año. Bueno. Arrancamos entonces con nuestro patrullero RCN que está en el sector del Codito. Efra. Mari, pues les habíamos anunciado que había una gran preocupación por parte de la comunidad porque el contrato para arreglar esta vía vencía el 31 de diciembre. Sin embargo, la gerente del ICU ha dicho que van a hacer una prórroga de este contrato para que no haya inconvenientes. Está con nosotros Ángel Arévalo, que es el presidente de la vereda San Cayetano. Presidente, cuéntenos entonces, ¿ustedes cómo reciben esta noticia que se extiende ese plazo para que se arregle la vía? Pues estábamos un poco preocupados viendo las moras y las prórrogas, pero ya tenemos un optimismo grande. Todas las comunidades estamos expectativas y estamos atentos a la veeduría para ver cómo se siguen ejecutando las obras. Agradecemos de antemano las obras que están realizando en este momento el ICU, porque están adaptando muy bien la vía para este trabajo. Muchísimas gracias, Ángel Arévalo, el presidente de la vereda San Cayetano. Es que sí hay, y esto hay que hacer claridad, hay una maquinaria amarilla que está haciendo unas adecuaciones preliminares. No son las obras, no ha comenzado el contrato como tal. Esto quiere quedar claro, ya comenzaron a hacer unas obras para mitigar y que los vehículos de alguna manera pueda pasar. Nosotros, por supuesto, estaremos monitoreando el avance de estas obras en la vía que de Bogotá conduce a La Calera por el sector del Codito. Efra, gracias. La vía alterna, porque además la vía La Calera también presenta afectaciones. 7 de la mañana, 25 minutos. Seguimos con noticias de Bogotá. Miren cómo han subido los casos de contagio de COVID-19 en los últimos días. Pues este fin de semana las autoridades distritales, la alcaldía habilitó 200 puntos de vacunación para todos aquellos que todavía no completan el esquema de inmunización. Miguel Ángel. Mire, son 200 puntos y funcionarán entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Estarán disponibles entre el 2 de diciembre y el 17. Dice la Secretaría de Salud que justamente es ese llamado a la ciudadanía a acercarse a estos puntos para completar el esquema de inmunización. Esto teniendo en cuenta que se avecinan las fiestas decembrinas y esto puede provocar, por supuesto, que sigan en aumento los casos COVID. Y es que en las últimas 2 semanas se registraron justamente en Bogotá 590 casos y aumentó en un 13% el reporte de enfermedades, infecciones respiratorias agudas. Por supuesto, lo que indican es que usted puede acercarse a algunos de estos puntos y aplicarse ambas vacunas, la de refuerzo, por supuesto, pero también la de la influenza, que no tienen nada que ver y, por supuesto, por el contrario, resulta beneficioso para la ciudadanía. Importante también destacar que los menores a partir de los 12 años también pueden recibir ese refuerzo contra la COVID-19. Así que nosotros seguiremos muy atentos a esta situación, André, y por supuesto el llamado a la gente es a que vaya y complete su esquema de vacunación. Llamado importante, y vamos a cerrar esta ronda con Jason Vera ampliando la información sobre la estrategia de seguridad para fin de año en Cundinamarca. Jason, adelante. Andrea, mire, lo que ha mencionado la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca es que serán más de 6.000 los policías que acompañen los 116 municipios, también alrededor de 800 soldados del ejército en vías principales y estarán acompañados también de la Policía de Tránsito con más de 400 puestos de control alrededor del departamento. Se pretende atacar el hurto a residencias, que durante diciembre es uno de los dolores de cabeza de las autoridades y de los ciudadanos, y por supuesto el uso de pólvora, solo personas autorizadas. Y hoy sale el decreto que prohíbe ese uso en ciudadanos y sobre todo en menores de edad. También esto mencionó el comandante de la Policía de Cundinamarca. Buscamos realizar controles por ejemplo, control al contrabando, control al licor adulterado. Vamos a brindar seguridad en ejes viales, vamos a brindar seguridad a todo lo que tiene que ver también con el turismo responsable.
Las atenciones se van a desarrollar en los municipios más grandes como Girardot, también Fusagasugá y en corredores principales, sobre todo las salidas de Bogotá por la calle 13, la autopista norte y la autopista sur. Dice la policía que durante esta semana ya se van a encontrar con los controles viales y otro de los llamados es a no conducir en estado de embriaguez. El 7 de diciembre, el día de velitas, va a haber un control especial, sobre todo en los 116 departamentos. Allí el despliegue va a estar organizado por las autoridades, policía, como le mencionamos, ejército y también la Fiscalía General de la Nación. Es el llamado que hacen las autoridades en este plan que han denominado Plan Navidad Colombia, mi familia. Estaremos muy atentos de lo que ocurra aquí durante este mes y ustedes continúen con más noticias RCN con Andrea Jaramillo. Jason, gracias. Información completa de Bogotá, Cundinamarca y las regiones, también aquí en Noticias RCN. Llamados y recomendaciones importantes para que todos tengamos una feliz Navidad. Hasta aquí la primera emisión de Noticias RCN. Gracias por acompañarnos, Mari. Feliz viernes, chao. André, muchísimas gracias también por acompañarnos desde Barranquilla con las noticias de las regiones. A todos ustedes, gracias por madrugar con nosotros desde las 5:30 de la mañana. Nosotros, recuerden, tenemos una cita esta noche en el Termómetro Político y el próximo lunes nos vemos desde muy temprano a las 5:30 de la mañana para estar, como siempre, bien informados. ¡Feliz mañana!